De interés nacional. Don Raúl, bienvenido a Radio Panamá. Buen día, estimado Enrique y radioescuchas de Radio Panamá. Siempre un honor. Gracias por la invitación. Sí, oiga, don Raúl, a ver, ayer entrevistaba al ministro de Economía sobre el tema de la mala utilización de los recursos, sobre todo ahora en campaña política, en las primarias, de lo de las juntas comunales, y yo le entendí, yo creo, le compartí las declaraciones ayer. O sea, él firma el presupuesto, pero lo que hagan con él no es asunto de él. Eh, Al final estamos hablando del tema de finanzas públicas, ¿no? Don Raúl, ¿cuál sería su percepción de esto? Tuve la oportunidad de escuchar efectivamente la entrevista que tuviste con el ministro de Economía y Finanzas el día de ayer. Y realmente me da mucha pena. Siento vergüenza por la respuesta que dio el ministro. En el sentido de decir que ya aprueban el presupuesto y cada uno lo ejecuta como mejor le parezca. Prácticamente lo que dijo el ministro. Y como que él no sabía de qué se trataba el tema de la descentralización paralela. Da mucha Claro, pena realmente porque no estamos hablando de dos reales, estamos hablando de más de 200 millones de balboas que se ha denunciado, que se ha destinado a las a las juntas comunales del país de forma paralela a lo que la ley de descentralización establece. sí, Y se señala que ha ido a parar más que todo a juntas comunales afectas al actual gobierno. De manera que decir que yo no sé dónde van 200 millones, eh, no le hace bien a su figura. Peor aún, el ministro de Economía y Finanzas, o quien él designe, es miembro de la junta directiva de la Autoridad de Descentralización. ok. Así que si se pretende decir que yo no sé lo que hacen las instituciones, no está bien porque él es parte de esa institución y si no es él el que él no le debe decir qué es lo que está pasando en esa institución con 200 millones de balboas. La deuda pública del país alcanza a 45.400 millones de balboas al mes de abril. Y uno de los temas de la discusión de dónde ha ido los 14.000 millones, 14.400 millones que ha incrementado la deuda del actual gobierno, es que si tú necesitas endeudarte, la ciudadanía tiene que tener claro dónde van esos recursos, si van para una escuela, un acueducto, lo que sea, debe tener plena claridad de eso. El problema es cuando no se sabe realmente dónde ha ido el dinero. Claro. Y este es un ejemplo claro, el ejemplo más grave de lo que siempre se ha discutido con el manejo de las finanzas públicas, que es el tema de la transparencia. Y es que tenemos deuda, ministro. Acá, o sea, aquí se pide dinero y hoy vemos a algunos colegas de medios de comunicación recorriendo los lugares donde se ha invertido. Yo creo que al que menos le ha tocado ha sido 2 millones de dólares a una junta comunal. Por ejemplo, la de San Miguelito, el representante Chayán, no recuerdo el lugar, la de Colón, que recibe en Barrio Norte 3 millones de dólares, eso tendría que ser un palacio. Con 3 millones de dólares, el montón de cosas que se pueden hacer en cuanto a estructura y no se percibe. Entonces el propio ministro dice que yo aspiro a que sea eficiente, pero ahora usted me dice que él es parte de esa junta directiva que autoriza esos movimientos de esos fondos. Entonces, él no debería ser, en cierto modo, un fiscalizador de esos fondos públicos de que sea manejado de forma eficiente. Por supuesto, estimado Enrique, él tiene doble responsabilidad en este tema de la descentralización paralela, porque por un lado es quien asigna los recursos, Sí, es quien asigna los recursos para que esto se lleve a cabo, y por el otro lugar es parte de la estructura administrativa de quien está recibiendo recursos, así que sabe quién lo pidió, sabe para dónde va ese dinero. Entonces no ha sido muy agraciada la respuesta. No, yo decía en estos días, estimado Enrique, que este tema que se vivió con el cierre de los bomberos de las avenidas y demás,
Es un tema que es repetitivo con la otra institución del Estado, que los servidores tienen unas reales aspiraciones, reales necesidades de la situación. Ujú. Y ellos, los que tienen algún medio de presión, lo utilizan para lograr conseguir lo que están buscando. Y las administraciones gubernamentales ceden a las presiones, algunas veces de una manera tan generosa, y no le dicen realmente con franqueza cuál es la situación de las finanzas públicas. Y el problema es cuando lo vas a ejecutar lo que le autorizaste a estos servidores públicos, es de no tiene los recursos que se requieren. Es decir, si por un lado le va a dar con franqueza, del otro lado tiene que dar el ejemplo. Durante la pandemia se hablaba que había que hacer sacrificio, la población y toda una serie de cosas, y vemos cómo los políticos ejecutaban partidas como si nada estuviera pasando. Y ahora tenemos esta situación. ¿Cómo yo le puedo decir a un servidor público que tiene una real necesidad, que tiene muchos años que no se le toma en cuenta, que no hay dinero para resolver sus problemas, o a una comunidad que no tiene servicio de salud, que no hay dinero para construir un centro de salud o dotarlo de equipamiento, y vemos por otra parte que sí hay 200 millones para destinar hacia juntas comunales en momentos en los cuales se están haciendo las campañas políticas de los diferentes partidos, especialmente el partido de gobierno, y eso le sirve muchísimo a las juntas comunales que están en plena campaña política. Claro. Y, no, y sé que me preocupa, que hablaba con un político hace un momento, que apenas son las primarias. Es correcto, apenas una primaria, cuando ya estén decididos los candidatos, eh, el esfuerzo y los desembolsos se esperan que sean aún mayores. Así que nosotros sí lamentamos esta situación y creemos que el ministro de Economía y Finanzas, y bueno, ¿qué pedirle a la Contraloría si sabemos que no va a hacer nada? De evidencia que realmente están comprometidos con la satisfacción de las necesidades de la población y que no se están destinando los pocos recursos, porque estamos en una situación en la cual los ingresos del Estado no están alcanzando los niveles esperados, y entonces, por el otro lado, los pocos que están alcanzando pareciera que lo están destinados políticamente. Esto realmente va a crear una tormenta perfecta para un clima de insatisfacción social a un futuro no muy lejano. Claro, es que mire, ayer el propio vicepresidente decía que este es el gobierno que más ha hecho inversión social, pero yo trato de darle la vuelta a la ciudad, y no lo veo, no lo veo, y sobre todo lo que se ha gastado en juntas comunales. Hace un tiempo se publicó que el Estado, el gobierno nacional tenía una ejecución presupuestaria, pero pasmosamente altísima, y se veían como un gobierno tremendamente eficiente. Y yo decía, bueno, yo quisiera que el director de presupuesto de la Nación, junto con el director de la Casa de Seguro Social, fuera a las 3 de la mañana a una clínica donde la gente está formando fila para conseguir un cupo, y le muestre, hey, mira, aquí la ejecución del Seguro Social es del 95%, para ver lo que va a suceder con la respuesta de ese ciudadano que está ahí. Y cuando es una cita de especialidad, ni se diga, de aquí, una cita de urgencia, de aquí a un año. Ese día hubo un cierre de calles, perdiste la cita, otro año más. Entonces, ¿dónde realmente se dan satisfacción a las necesidades de la población? Sí. No, y ahora hay momentos en que, por ejemplo, se daba un anuncio importante, lo del Banco Nacional. Aumenta, creo que, ¿qué? 1.000 millones de balboas su fondo. Eso, ¿qué tan positivo es, don Raúl? Hablando un poco también de economía en general. En términos financieros, es algo realmente muy positivo para el Banco del Estado.
porque es así, el Banco Nacional, el Banco del Estado, Banco del Gobierno, que aumente su capital es una evidencia de solidez financiera y estabilidad, Mm. eh, que le permite contar con los recursos que requiere para realizar sus operaciones financieras de una manera estable, eh, eficiente y demás. Ciertamente sí lo es una buena noticia que aumente el capital pagado del Banco Nacional de Panamá. Ahora eso sí tiene que transformarse en eficiencia para sus clientes, que ahí hay una tarea pendiente muy grande. Yo históricamente he tenido una petición en el sentido que para beneficio de los servidores públicos, los cajeros del Banco Nacional y de la Caja de Ahorros no le cobren a los servidores públicos por hacer transacciones entre esos dos cajeros. Claro. De manera que yo no tenga que caminar hasta la sucursal más cercana que está lejísimo del Banco Nacional, teniendo al lado una sucursal de la Caja de Ahorros. Eso no tiene sentido, si algo son, ambas son instituciones del Estado. No solo Eh, eso, sí, al Se han final, vuelto una serie sí. de complicaciones y no lo llevan a cabo, pero sí hay bancos privados que lo hacen. Pero es que todos teníamos cuenta en el Banco Nacional. El problema es ese, don Raúl, que al final, ¿cuántos cajeros del Banco Nacional o de la Caja de Ahorros uno se encuentra en la calle o hasta en los supermercados? Pero usted ve que el banco privado tiene dos, tres cajeros en un solo supermercado y uno no ve, muy poco se ve. O sea, usted ve un cajero del Banco Nacional afuera del Banco Nacional o de la Caja de Ahorros fuera de la Caja de Ahorros y contado en uno que otro supermercado. Y pero aún, don Enrique, el Banco de la Familia Panameña, la Caja de Ahorros, es el que más cobra, uno de los que más cobra por transacciones, un Balboa con 50 centavos. Todo lo demás cobran 1,25. El Eh, Banco de la Familia Panameña, yo digo, será la familia panameña rica, sí, cobra 1,50 por transacción. Eso es injusto, sobre todo para los servidores públicos. claro. Oiga, don Raúl, y también dice que dice el Banco Mundial que hay un crecimiento del 5,7% para Latinoamérica, números positivos, pero al final cuando uno le habla a la gente sobre eso, números positivos, pero ¿quién, de quién? O sea, ¿para quién? ¿Y quién es mira, acá el operador me hace señas que dónde va ese crecimiento, porque hablan de crecimiento, pero la economía de quién es la que crece, don Raúl, porque no vemos que está creciendo, por lo menos en la calle no se nota eso. Cuando uno habla del crecimiento económico, es un desafío, porque ahora después de la pandemia, Panamá ha mostrado crecimiento, así como cayó estrepitosamente un 17%, en los crecimientos de rebote que se han generado después de 15% y 11% el año pasado, son crecimientos altísimos. Y eso, obviamente, el gobierno lo usa como que el gobierno, bueno, y lo sigue diciendo en su propaganda, sigue creciendo. Pero como bien señala el tema es, ¿dónde va ese dinero? ¿A quién beneficia? Uno va a la calle y le pregunta, ¿usted siente que usted está recibiendo algún beneficio de ese crecimiento de la economía del país? La mayoría te va a decir que no, porque todavía hay más de 200.000 personas que no han podido reintegrarse al mercado de trabajo después de la pandemia. Y eso es grave. El desempleo en Panamá ha disminuido unos cuantos puntos después de la pandemia, pero sigue estando altísimo. Esa es consecuencia que prácticamente el crecimiento lo están liderando sectores de la economía que no son los que necesariamente generan más empleo. Eh, la mina está volando, Sí. pero la cantidad proporcional de empleo que genera este sector Mm. no es nada realmente con el crecimiento de un sector, por ejemplo, como el comercio, la construcción, la agricultura. Estos sectores se han ido un poco, como quedando un poco rezagados, que ahí es donde hay que crecer de verdad para que la gente sienta
que este crecimiento económico le está alcanzando a todos. Y la gente no siente realmente, y no es que no lo sienta, realmente no está alcanzando a la mayoría de la población este crecimiento económico, lo cual es una confirmación más la tremenda situación de desigualdad que hay en nuestro país. El tema de las juntas comunales refleja esa desigualdad, porque son todas juntas comunales PRD o afines a la actual administración. Y eso es Es, una desigualdad al es la final. desigualdad llevada a su máxima expresión, usar recursos del Estado eh, de una manera tan descarada para satisfacer a las juntas comunales afines al gobierno. Eso eh, no solo es desigualdad, sino un extraordinario mal manejo de los recursos del Estado en momentos en el cual hay muchas necesidades. Siempre va a haber muchas necesidades, pero nosotros todavía no nos hemos recuperado de la pandemia, sobre todo en el tema de pobreza, en el tema de informalidad, más de 700.000 personas informales, y un individuo que no tiene el cuara para coger el bus, para poder ir a trabajar y no sabe para ver qué camarón hace para darle comida a su familia, y escucha así como si nada, 200 millones para las juntas comunales. Eso como que exprime el corazón de las personas. O una persona en, en Panamá Oeste, 2 días sin luz, y el Sí, no, gobierno, ¿qué hace al respecto? No hace no. nada. Yo, a mí me da mucho dolor esa situación de Panamá Oeste, porque no hace más que algún comunicado por ahí, y, y no, al final no sucede nada, la gente pierde su comida, duerme porque como hace tanta calor últimamente, duerme en los portales de las casas, porque hay mucha calor dentro de la casa, no tiene ni siquiera para el abanico, porque no necesita aire acondicionado. Esta situación de incapacidad de la gestión gubernamental es terrible. Bueno, pues gracias, don Raúl, por analizar esta mañana junto a nosotros este panorama económico y bueno, lo que está ocurriendo en todo este sector. Gracias Muy por agradecido invitarme, Enrique. Mucho gusto. por la atención a 7:54 de la mañana. 7:54 de la mañana. Radio Panamá, Independencia Total.